Arranca el año 2026 y bueno, para el sevillismo arranca de la peor manera que uno puede imaginar. Uf, y tanto. Es que no es solo una derrota, es un hundimiento. En casa, en el Sánchez-Pizjuán, y el equipo cae por un 0-3 estrepitoso contra el Levante. Que llegaba como colista. El último de la liga. El último. O sea, un desastre que va mucho más allá del resultado final. Y para desentrañarlo, tenemos dos documentos que son como dos realidades paralelas, ¿no? Por un lado, la crónica, digamos, fría y detallada del partido. Sí. Con las declaraciones oficiales casi quirúrgicas del entrenador, de los jugadores, el relato controlado, por así decirlo. Y por otro lado tenemos el fuego puro. La transcripción de la reacción de un aficionado en su canal de YouTube. Visceral. Totalmente. Sin filtro. La indignación en estado bruto. Hoy vamos a usar estas dos ópticas no solo para contar qué pasó, sino para entender la fractura total que este partido ha dejado al descubierto. La que hay entre la versión oficial y lo que siente la grada. Exacto. Empecemos por el ambiente, porque a mí me da la sensación de que el partido empieza a perderse mucho antes del pitido inicial. Sí, sin duda. La crónica nos pinta un cuadro pues bastante sombrío. Una tarde de lluvia, de viento, de frío en Nervión. Pero había algo más, ¿verdad? Mucho más. Y es un detalle clave que a veces se pasa por alto. La grada de Gol Norte, que es el pulmón del estadio, la de los ultras, claro, estuvo vacía hasta el minuto 12, y eso fue una protesta. Silenciosa, pero vamos, atronadora contra la directiva. O sea que el partido ya no empieza de cero. Para nada. Empieza sobre un fondo de tensión, de descontento, de una fractura social que era muy, muy evidente. Yo a veces me pregunto hasta qué punto algo así, una protesta en la grada, afecta de verdad a jugadores profesionales que ganan millones. Claro. ¿Lo notan en el campo o es algo que magnificamos los periodistas y los aficionados? Es una pregunta buenísima. Y la respuesta es que les afecta. Y mucho. A ver, un futbolista profesional está entrenado para aislarse, pero no es un robot. Ya. Jugar en el Sánchez-Pizjuán es, normalmente, tener un jugador número 12. Cuando ese jugador se calla, o peor, protesta, el estadio pasa de ser un fortín a ser una olla a presión. Cada fallo pesa el doble. El doble. Cada pase fallado, cada murmullo se siente como una crítica. No es casualidad que la crónica describa una primera parte lentísima. Llena de imprecisiones. Exacto. El equipo jugaba con miedo, atenazado. Un querer y no poder, como dice el texto. Y en ese contexto de parálisis, pues llega el primer golpe. Minuto 45+2. El peor momento posible. Justo al borde del descanso, cuando ya solo piensas en ir al vestuario y resetear. Gol del Levante, de Iker Losada. El entrenador, Matías Almeida, lo calificaría después de demasiado ingenuo. La palabra ingenuo es muy interesante, pero es el momento lo que lo cambia todo. Encajar un gol en el último segundo de la primera parte, en tu casa, contra el colista. Es psicológicamente devastador. Anula por completo cualquier charla que el entrenador tuviera preparada en el descanso. Ya no es táctica. No, ya no es ajustar tácticas. Es hacerle la reanimación cardiopulmonar a un equipo que se siente humillado. Le acabas de dar al rival más débil todas las razones para creer que puede ganar. Y vaya si se lo creen. La segunda parte es la crónica de esa impotencia. El Sevilla intenta reaccionar, pero nada. El Levante aguanta y en el minuto 77... el 0-2. Espe. El estadio se derrumba, pero el momento que de verdad resume todo el desastre, toda la frustración, llega en el minuto 90. El penalti. El penalti. Con 0-2 en el marcador, el árbitro, después de revisar el VAR, pita penalti a favor del Sevilla. Es una oportunidad ya no para remontar, pero sí para maquillar el resultado. Para salvar un poco el orgullo. Eso es. Y aquí es donde las dos visiones, la oficial y la del aficionado, chocan de frente. La crónica describe los hechos. Isaac Romero lanza el penalti. Y lo para el portero, Ryan. Lo para. Pero es que al rechace le cae de nuevo a Isaac, que remata de cabeza y Ryan vuelve a hacer una parada increíble. Una doble parada. Es un doble KO en 5 segundos. Y es el momento perfecto para el entrenador. En la rueda de prensa, Almeida usa justo esta jugada como la prueba irrefutable de su tesis principal. Ah, claro. El problema es la falta de efectividad. Dice, y cito, ellos llegaron 5 veces y nos hicieron 3 goles. Nosotros ni de penalti pudimos concretar. Es su argumento definitivo. Pero espera. ¿De verdad se puede reducir una derrota así, un 0-3, a simple falta de efectividad? Bueno, él lo intenta.
Porque para el aficionado del vídeo de YouTube, esto no tiene nada que ver con la puntería. Su análisis es mucho más cruel. Cito textualmente: Isaac Romero no es capaz ni de marcarle al arco iris. Uf, qué duro. Para él, esto no es un fallo técnico. Es un colapso moral. La imagen de un jugador sin confianza, sin jerarquía, en un equipo a la deriva. Exacto. Y esa es la gran fractura de la que hablabas. Almeida lo ve como un problema de entrenamiento, algo que se puede corregir. Sí, en la ciudad deportiva. El aficionado lo ve como un problema de alma, de compromiso, de la camiseta. Lo que para uno es un dato estadístico, para el otro es una vergüenza existencial. Y por si fuera poco, el destino añade una última capa de crueldad. Minuto 90, más 4, con el partido ya agonizando. El 0-3. El 0-3 lo marca Carlos Álvarez. Para quien no lo sepa, un canterano, un chico criado en la cantera del Sevilla. Que ahora juega en el Levante. Y el detalle que los remata todo, no celebra el gol, por respeto. Ese gesto es casi más doloroso que el propio gol, ¿eh? Totalmente. Es un gesto de piedad. Es un canterano que vuelve a tu casa, te da la estocada final y ni siquiera se alegra. Es el símbolo de que has caído tan bajo que hasta tus rivales te miran con compasión. El final perfecto para una película de terror. Vaya que sí. El desastre en el campo es total. La pregunta que se hace todo el estadio es ¿y ahora qué? ¿Qué explicación se puede dar a esto? Claro. Y lo que dijo el entrenador, Matías Almeida, en la rueda de prensa es casi tan revelador como el propio partido. Insiste una y otra vez en esa idea, la falta de efectividad. Pero a mí, no sé, me suena a excusa. Bueno, es que es más que un síntoma. Es una estrategia de comunicación de manual en tiempos de crisis. ¿Una cortina de humo? Una cortina de humo técnica, sí. Y es algo que hemos visto 1000 veces, no solo en el fútbol. Cuando un directivo habla de optimizar sinergias, en vez de decir vamos a despedir a 500 personas, está haciendo lo mismo que Almeida. Usa un lenguaje técnico para evitar la conversación dolorosa. Exacto, un lenguaje aséptico para evitar la conversación realmente importante, que es la emocional y la estructural. Dando decir, mis jugadores están bloqueados mentalmente, mi táctica no funciona, o la planificación de la plantilla es un desastre. Precisamente, porque la efectividad es algo que en teoría él como entrenador puede solucionar con ejercicios de tiro. Es un problema controlable. Eso es. Un bloqueo mental o una plantilla mal diseñada son problemas mucho más profundos que apuntan a responsables más allá del césped. Así que se aferra a lo único que puede presentar como solucionable. Y luego suelta otra frase que, según la transcripción, dejó a todo el mundo helado. Dice: nada más llegué a este lugar, dije que el Sevilla iba a tener que competir hasta el último segundo del torneo. Esta es la realidad. Uf, un baño de realidad brutal. Totalmente. Esa frase, esta es la realidad, es un mensaje con múltiples destinatarios. A la afición le está diciendo, bajad las expectativas, olvidaos de la historia, esto es lo que somos ahora. Un equipo que lucha por no descender. A la prensa le dice que no pregunten por Europa. Claro, les dice, preguntadme por la supervivencia. Y a su propia directiva le dice, esto es lo que me habéis dado. Es una forma de protegerse y de preparar al entorno para una travesía por el desierto que va a ser muy, muy larga. Y los jugadores siguen el guión a la perfección. Gudelj habla de dolor, Sou pide disculpas, Mendy admite que están tristes. Todos en la misma línea. Resignación. Se ha creado una narrativa oficial perfectamente cohesionada. Pero si esa es la versión oficial, ¿por qué la grada pide cabezas? Ahí es donde entra la voz del aficionado. Y entra como un huracán. Porque si el discurso oficial es un intento de controlar el fuego, el del aficionado es echarle gasolina. No se cree nada. No se compra la excusa de la efectividad. Para él, la raíz del problema es otra muy, muy distinta. Totalmente. Se queda sin adjetivos. Desastroso, tristísimo, esperpento. Pero lo más duro es cuando ataca directamente a los jugadores. Ahí es donde va la yugular. Los acusa de pasividad y pasotismo y suelta una frase que es demoledora. Parecían estar jugando al Clash Royale en el vestuario. Y los llaman mercenarios, un cántico que según él se escuchó en el estadio. Exacto. Aquí está el núcleo de su argumento y la razón de la desconexión total. Este aficionado no ve un problema técnico, ve un problema moral. Claro. No ve jugadores fallando pases, ve a mercenarios, a los que no les importa el escudo. Por eso salva solo a un jugador, a Oso, del que dice que es el único que ha saltado al césped.
El resto ni se presentó para él. Exacto. Está juzgando la intención, no solo la ejecución. Y claro, si el problema es moral y de compromiso, la solución no está en el campo de entrenamiento. Por eso apunta mucho más alto. Muchísimo más. Su petición es radical. Que se vayan todos y cada uno de los que forman parte de la junta directiva. No quiere parches, quiere una demolición. Es una pérdida total y absoluta de fe en el modelo de gestión del club. Y fíjate en la desesperación que transmite cuando habla del futuro. Sí, es increíble. Cito de nuevo. Que sea Sergio Ramos, los americanos, los árabes, pero que venga ya quien sea y ponga dinero. Le da igual quien sea. Le da igual. Y eso es muy significativo. Refleja la sensación de que el proyecto actual está tan agotado y es tan tóxico que cualquier alternativa, por desconocida que sea, es preferible a seguir como están. Además, es interesante que su análisis no es solo emocional, ¿eh? También identifica carencias muy específicas en la plantilla, que Almeida no menciona. Sí, es verdad. Habla de que no hay un medio centro creativo, un 10 puro, y que el banquillo es, literalmente, desastroso. O sea, su rabia también viene de un análisis futbolístico. Claro, y ese es un punto crucial. No es solo un grito de frustración, es un diagnóstico estructural. Mientras el discurso oficial se queda en la superficie, el partido, la efectividad, las ausencias, el discurso de la grada va a la raíz. A la raíz del problema. A la propiedad, a la dirección deportiva que planificó la plantilla y a la desconexión emocional de un equipo que ya no representa a su gente. Parten del mismo desastre, pero llegan a conclusiones opuestas sobre qué está enfermo y cuál es la cura. Así que, después de analizar estas dos perspectivas, lo que tenemos son dos mundos que ya no se tocan. Por un lado, el colapso en el campo, con ese penalti fallado como el símbolo perfecto de la impotencia. Sí. Por otro, la explicación oficial, la del entrenador, que intenta reducir la crisis a un problema técnico manejable. La famosa falta de efectividad. Y en el otro extremo, la rabia del aficionado, que ve este partido no como un accidente, sino como el síntoma terminal de una enfermedad estructural. Una enfermedad que, para él, ya no se cura con entrenamientos. No. Exige una amputación, una refundación total desde los despachos. El entrenador, Almeida, termina su rueda de prensa con la receta clásica del mundo del deporte. De esto se sale trabajando. Esfuerzo, insistencia, rutina. Lo de siempre. Pero el aficionado cree que el trabajo ya no es suficiente. Y esto nos deja con una reflexión final que va más allá de este partido o de este club. Nos enfrenta a una pregunta fundamental en cualquier crisis, ¿no? Ya sea deportiva, empresarial o de cualquier tipo. A ver. ¿Qué ocurre cuando la gente que está dentro del problema y la que lo observa desde fuera tienen diagnósticos completamente diferentes sobre la misma enfermedad? Claro. El entrenador propone tratar los síntomas con trabajo. El aficionado exige una cirugía mayor para extirpar el tumor. Y la pregunta que queda flotando en el aire de Nervión es, ¿quién de los dos tiene razón? ¿Y qué pasa si el tratamiento de uno es completamente inútil sin la cirugía que pide el otro?